El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Hechos 2:17. Y en los postreros días, digan, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y se nos olvida que esto es para nosotros, ¿cierto? Y todo lo que viene de Dios es bueno. Por eso, hermano, yo te animo a tener tus sentidos limpios. Diga, a tener tus sentidos limpios. ¿Qué tal si de la represa sale el agua pura, pero la tubería está rota, está contaminada? ¿Cómo llega el agua, Leo? Tus sentidos tienen que estar muy limpios, porque no es que Dios no lo haya hecho, Dios lo ha hecho, pero está tan obstruida esa tubería que no te llega. Y entonces te llegan son sueños de pesadilla, te llegan sueños malos. ¿Sabe cómo se nos dañan las tuberías? Díganle que se lo saben cómo se nos dañan las tuberías. Murmuración, crítica, juicio, chisme. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, ni en las sequías va a caer. Y todo lo que hace, ¿entendemos? Hermano, nos toca. Estamos contaminados y eso es como la tubería cuando ya ni se ve al otro lado, ¿cierto? Porque nos hemos acostumbrado al mal. Y el Señor nos dice, aprended a hacer el bien, ¿o no? Que no somos conscientes. Mire, lo que hemos perdido es la conciencia. Y la conciencia se entenebrece, y la conciencia se contamina, y la conciencia se muere, y la conciencia se rompe. Todo eso lo dice la palabra, ¿sí? Y la conciencia es lo que el Señor tiene para traer su espíritu y su revelación a tu vida. Entonces, se hace a través de la palabra esa limpieza. Entonces, hermanos, empecemos. Si le van a venir a usted con chisme, digan, no me contamino. Yo no voy a tener un pacto con el diablo. Yo voy a seguir fiel a mi Señor, porque yo soy una victoriosa, porque soy un victorioso, bienaventurado. Voy a tener triple bendición y voy a prosperar en todo. Isaac es un ejemplo claro de esta palabra que estoy diciendo. Porque Isaac en tierra estéril produjo al 100 por 1 frente a los enemigos. Diga, yo soy ese que creo en la promesa de Dios y obedezco, y en tierra estéril produciré al 100 por 1 frente a mis enemigos. Porque obedeció la palabra de Dios, porque él no hizo lo que su padre hizo, porque el Señor le dijo, quédate ahí. Y porque él no se puso ni a hablar mal de los filisteos, ni a juzgar a los filisteos, ni a decir son tan poderosos, mire, me van a ganar, yo no tengo nada, el Señor me mandó a hacer esto tan terrible. No, él simplemente ¿qué? Obedeció y plantó la semilla en tierra estéril. Entonces, tus semillas son tus palabras. Diga, mi semilla es mi palabra, lo que digo. Mi semilla es la meditación de mi corazón, lo que pienso. Mi semilla es eso que está, porque de lo que sale del corazón va por la boca. Entonces, ¿qué estamos produciendo? Porque en tierra estéril Dios puede hacer que tú produzcas. Pero Dios en tierra estéril produce a los hijos que le creen y le obedecen. ¿Cómo sabemos que le creemos a Dios? Por la obediencia. Dios no acepta una fe emocional. De eso tenemos como cultura una maldición muy grande. El esposo que le dice, mi mamita, te amo, le trae flores, pero está con un amante. ¿Cuántos amantes tenemos nosotros con Dios espiritualmente? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando tú chismoseas, cuando tú juzgas, cuando tú criticas, estás teniendo amantes. Porque estás pactando con el diablo, que es un acusador y un condenador. Y después oras para que Dios te responda. Y eso nos está quitando el poder y la facultad de la oración. Hermanos, espiritual no es dar el diezmo, venir a la iglesia, ponerse las naguas largas, ponerse todo y hacer y llevar ritos. No. La palabra dice que la obediencia al Señor.
y somos prejuiciosos y somos condenadores y eso nos quita la facultad de oración. Y no es la cantidad de oración, es que le creamos y es que le obedezcamos. ¿Cómo creemos en el Señor? Cuando le obedecemos. Y Dios quiere que volvamos, este año es para volver a las sendas antiguas de la palabra, para volver a la verdad de Dios. Porque como digo, a Eva no la acusó ni la serpiente, a Eva no la acusó Adán, ¿a Eva qué? La vio Dios. ¿Sí? ¿Entendemos? Dios nos ve. Es un año para entrar en santidad, hermanos, con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué dice acá? Esto es para nosotros. Diga, esto es para nosotros. Subraya ahí ese versículo porque a partir de hoy profetizo que el Señor empezará a hacerlo en tu vida. Porque sé que tu vida está en arrepentimiento, porque sé que tu vida está dispuesta, porque sé que tu vida con el Señor y el Espíritu Santo van a poderlo. Y en los postreros días, dice Dios, ¿no creen que estamos en los postreros días? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Eso está en Hechos 2:17. ¿Qué dice Isaías 53, 4 o 5? Por la llaga de Jesús he sido curado. Esa palabra se la tiene que aprender de memoria y reclamarla todo el tiempo. Por la llaga de Jesús he sido curado. Esa es la verdad, esa es la palabra, eso es lo que el Señor quiere que esté en tu vida. Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores, desde el 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores a favor de los que son llamados para la salvación. Pero ¿a quién le obedecen los ángeles? ¿A ti? A Dios. Ojo con la teología de los ángeles, del diablo, que le hable a los ángeles, que no. Usted tiene que orar a Dios. Decirle, Señor, envía tus ángeles y pido que vengan ángeles guerreros de alto rango, liberadores, sanadores, ángeles custodios que protejan, pero tú los envías, Dios, porque dice que obedecen a la voz de tu precepto, obedecen a la voz de tu palabra. Y cuando tú confiesas la palabra con tu boca, ¿se activan quiénes? ¿Los ángeles o los demonios? Y yo desafío, yo lo hago y a veces me siento avergonzada con Dios, pero al final del día, piensa en el día, ¿a quién tú has invocado? Si a los ángeles o a los demonios con tus palabras. ¿Cuántas palabras salen en el día de fe, de bendición, de vida y cuántas salen de maldición y de muerte? Porque la palabra activa la vida o la muerte. Diga, la palabra activa la vida o la muerte. Por eso el Señor nos llama. Dice, Satanás vino ¿para qué? Para engañar, para robar, para matar, para destruir, porque es asesino. Pero yo he venido ¿para qué? Para dar vida y vida en abundancia. O sea, no importa lo que veas, no importa lo que Satanás haga, no importa lo que esté ahí, tú tienes el poder para traer la abundancia de la vida de Dios sobre esa situación. ¿Quién dice amén? Si no, lea Ezequiel 37. Era un valle de huesos secos en gran manera, de hecho ya ni casi huesos eran, porque estaban tan secos. ¿Y qué es la solución? Primero Dios busca uno que se ponga en la brecha. Diga, yo me pongo en la brecha. Y le dice, bueno, Ezequiel, ustedes saben que Ezequiel tenía como problemas de amargura, carácter. Todos luchamos con temperamentos. Y no es excusa. Y le dice Ezequiel, vaya, ¿usted cree que esos huesos van? Pues Señor, tú lo dirás porque yo no creo. Y el Señor dice, bueno, pues profetiza. ¿Qué dice? Profetizar es hablar la palabra de Dios. Diga, profetizar es hablar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Que Dios nos la dio aquí en la palabra. Que alguna vez nos la recuerda a través de personas, que alguna vez usa para animar, usa para volver al foco. Pero la profecía es la palabra de Dios, dice en Corintios también, ¿cierto? Corintios 13 y 14. Pero Dios te manda a hablar la palabra. ¿Y qué hizo Ezequiel? Profetizó. ¿Y cómo hizo Ezequiel? Espíritu sopla de los cuatro vientos. O sea, él profetizó vida sobre esos huesos, profetizó y clamó a Dios por su espíritu y empezó a pasar, diga, empezó a pasar. Y cuando tú empiezas a profetizar y empiezas a hablar, dígale que está a un lado, empieza a pasar. Pero no puedes desmayar, no puedes echar para atrás, porque Satanás se levanta. Yo me imagino, para eso no era nada fácil en un desierto, empezar a ver. Yo creo que todo se levantó en contra. Los vientos, ver lo más feo. Uno empieza a hablar por algo y se pone más. Mire, yo hace poco vi el testimonio es sobrenatural de una mujer que tiene pelo rojo, no me sé cómo se llama, no me acuerdo. Ana. Y ella quiso tener el don de orar por los enfermos y de sanar y todos le decían, no, pero eso ya pasó en Hechos, eso fue para la época de la Biblia.
Y ella dice que por 12 años, digan 12 años, ella ayunaba, oraba, obedecía y no pasaba nada. La mayoría de las personas por las que oró murieron. ¿Qué quería hacer el diablo? Echarla para atrás, ¿cierto? Que tú no sigas. Mire, toda persona que ha orado por sanidad, pregúntele a todos los grandes que tú sabes que tienen dones, todos empezaron y se les murieron las primeras personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo es un cochino. Y ella decía que ella seguía buscando, no al sanador, buscando la presencia del Espíritu Santo en su vida. Se metió a buscar a Dios. Y donde está Jesús están los milagros. Donde está el Espíritu Santo están los milagros. Se metió y siguió 12 años. ¿Ustedes hubieran permanecido 12 años? Yo pienso, todo ministerio que de verdad de Dios, tenemos una lucha grande y fuerte, pero no podemos desfallecer. Tenemos que permanecer. Se nos levanta el infierno, se nos levanta el mundo, se nos levanta la carne, se nos levanta todo. Pero yo tengo que permanecer, porque es que nuestra carne también se levanta. Ese es nuestro enemigo número 1, la carne. Se nos levanta el mundo y se nos levanta el infierno, pero cuando permanecemos. Y a los 12 años de estar en esto, el Señor le dio una impartición de su espíritu sobrenatural. Tan fuerte, y cuando ella está en un avión, la gente que está al lado empieza a sentir la presencia sobrenatural del Santo Espíritu de Dios. Y cuenta el testimonio de una vez iba en un avión, iba un señor neguito y empezó a sudar. Y ella ahí tranquila en el espíritu orando porque dijo, ese señor está muy acalorado, no sé qué. Y empezó a sudar y empezó a seguir. Y de pronto le dice, señora, es que de usted está saliendo un poder, una energía terrible, mira cómo me tiene. Y el tipo estaba metido como en la nueva era y todo. Entonces ella le dijo, sí, claro, es que yo tengo a Jesús y yo tengo el poder del Espíritu Santo. Sí, yo sé de las energías, de las fuerzas. Ella le dijo, yo tengo la puerta a la energía y a lo sobrenatural se llama Jesús. Y empezó a hablar y de pronto el Espíritu le dijo a ella sintió como un dolor en la espalda y le dijo que orara por el hombre. Le dije, ¿puedo orar por ti? ¿Tienes un dolor? Dijo, sí. Ella le puso un dedito, así, un dedito. Y oró para que Jesús lo sanara. Y el tipo empezó, no siento nada. Dijo, ¿qué pasó? ¿Eso es bien bueno o es malo? Dijo, llevo 18 años porque andaba en un bar y me pegaron y me rompieron la columna y no sé qué, bueno, y tenía un mal de 18 años terrible. Y en ese momento en el avión el Señor se lo sanó. Y tiene como una tienda de milagros se llama. Entonces allá va la gente. Entonces van narcotraficantes, y todos y ora por sanidad y el Señor sana. Porque esas las señales seguirán a quienes, a los que creen y después les habla del evangelio y después se convierten al Señor. Pero ahí estamos, y sanidades sobrenaturales. Un día en un supermercado, un señor, un viejito, con audífonos y con una muleta, y ella fue a orar por una chica que estaba con la pierna, la chica no quiso, y ella dice, y se pone el viejito, como tiene un pelo, le dijo el viejito, tengo el pelo, tan bonito ese pelo, y le dijo, usted tiene unos oídos, y ven, y oró, y el Señor se manifiesta con poder. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tal a los 6 años ella hubiera echado para atrás? Tanto poder de Dios para vidas que no tenían esperanza. Entonces dígale que está al lado, no desfallezca. ¿Cuántos años lleva orando? Dios es fiel. Dios contesta, pero Él trabaja en nuestro corazón. ¿Ustedes por qué creen que se demoró 100 años con Abraham? Es que Dios es así, que le fascina llevarnos, que le fascina y cómo machacarnos. ¿Ustedes creen que es Dios? Ese era su papá y su abuelo, tal vez que la maltrató, pero no Dios. Porque tenía que preparar la vida de Abraham. ¿Qué traía Abraham? Diga, Ur de los Caldeos. ¿Qué había en Ur de los Caldeos? Ocultismo, espiritismo, idolatría. Y vemos un Agar, ¿cierto? Y vemos un Ismael. Y fue eso culpa de Dios, de lo que traíamos. Dios nos tiene que limpiar. Entonces no dispongámonos a través de la gracia. El Señor me decía esta mañana, a ellos les tocó tan duro porque todavía Jesús humanamente no había venido. Todavía no había derramado su sangre aquí, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una ventaja y es que el Señor trajo su sangre y trajo su presencia en esta dimensión para nosotros. Entonces sí tenemos un poder para permanecer. Hermano, yo te animo a que vuelvas a la palabra. Hoy nos llenamos de tantas cosas menos la palabra, menos la oración. ¿Sí o no? No, tenemos que volver a la palabra. Entonces diga, visiones, revelaciones, sueños, todo lo que Dios tiene profético para mí va a pasar en este tiempo, pero tengo que limpiar mis sentidos, esa responsabilidad. Y limpiaos tus cuerpos con agua pura, dice la palabra y en Hebreos también. ¿Por qué dice así la palabra? Porque tenemos que limpiar nuestros sentidos, hermanos. No podemos seguir pretendiendo que Dios siga obrando y nosotros todos contaminados. Allí se va a alterar la palabra. Sí, Hebreos 4 y 5. Bueno, seguimos. Entonces, diga, los síntomas no los voy a ver ni los voy a creer. Juan 10:10. Ese Juan 10:10 apréndaselo.
El ladrón no vino sino para esto, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué vas a hablar? ¿Lo que el ladrón hizo o lo que Jesús hizo? ¿Qué hablas? Tengo que hablar lo que Jesús hizo. No importa lo que veas. Decreta la vida en abundancia. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es obedecer la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor, dijo un gran hombre llamado Len Jones, australiano, el temor es el apellido del diablo. El temor es el apellido del diablo. Entonces, por allá no se vaya, dígale que se la va, por allá no se vaya. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor que tú tienes en tu vida? El del Señor, por eso es que eres protegido por el amor de Dios, ¿sí? ¿Me entiendes? El Señor sí va a cumplir su palabra si usted no la cumpla. Dios sí es fiel y Dios su nombre, por eso en el temor tienes el poder de reprenderlo. Santiago 4:7. Digan conmigo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Voy a leer desde el 1, porque aquí hay un contexto que nos interesa hoy. Estaba mirando del adulterio espiritual y está aquí en Santiago 4, desde el 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, oraciones en la carne no van a ser escuchadas por Dios. Diga que a su lado, oraciones en la carne no van a ser escuchadas por Dios. O almas adúlteras. Aquí, ¿quién es adúltero? ¿Sí podemos adulterar en dónde? En nuestra alma, nuestros deseos, nuestras acciones, porque en el alma están los sentimientos, la identidad, tus pensamientos, tus conductas, todo eso está en el alma. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dígale que está al lado, Dios es celoso. Cuando vayas a hablar, piensa que Dios es celoso. Cuando vayas a actuar, piensa que Dios es celoso y te anhela. Pero Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces nos llama a actuar como en humildad, en sometimiento. Y después dice, por eso, someteos pues a Dios. O sea, cuando yo hago lo anterior, yo me estoy sometiendo a Dios. Cuando yo estoy en humildad, cuando yo estoy cuidando mi espíritu, cuando yo estoy pidiendo en el espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios, yo me estoy sometiendo a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Diga, tengo que resistir. Hay una fuerza que tengo que resistir. Acercaos a Dios y ¿qué hace Él? Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y una de las manos es la lengua, las manos del alma, las manos del espíritu de la mente y las manos físicas. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso que un día estamos aquí y otro día estamos aquí, ¿nos toca qué? Purificar. ¿Y cómo se purifican los corazones? Con la palabra de Dios. ¿Cómo se purifican los corazones? Con la palabra de Dios. Llenarnos, digan, tenemos que bombardearnos. Como al carro que ayer lo mandé a lavar, por fin. Le bombardeaban esa agua porque estaba bien cochino. Entonces toca bombardear con presión esa agua viva que es la palabra para limpiar nuestro corazón, ¿cierto? Eso no se limpia con un trapito, ya no era de limpiar, ya eso ya había hecho todo el tiempo, ya el trapito no servía. Diga, el trapito no va a servir. Así por encimita no, nos toca bombardeo de la palabra, bombardeo de la palabra. Todos aquí lo necesitamos. ¿Quién me dice aquí en esta mañana que no necesita eso? Porque quiere decir que ya el parabrisas se le llenó y no ve para allá. No, tenemos que meternos, hermanos. Dios quiere un pueblo humilde, un pueblo que le crea y un pueblo que esté bombardeado de su palabra y que hable su palabra. Diga, yo tengo que hablar la palabra. Y ya leímos 7. Someteos pues a Dios. Diga, el temor no tiene lugar en mi corazón. Porque resisto al diablo con la palabra de Dios. ¿Con qué resisto? Con la palabra. Resisto al diablo con la palabra de Dios, con la adoración, con la obediencia, diciéndole lo que es Jesús, adorando a Jesús. Segunda de Timoteo 1:7, que no lo sabemos. No nos ha dado Dios un espíritu de temor,
sino de poder, amor y dominio propio. Isaías 41:10. No temas. Ustedes saben que hay 365 veces en la palabra no temas. Una para cada día del año. 365 veces en la palabra. Ustedes saben que la palabra todo es profético, en la palabra todo son tiempos, en la palabra todo tiene un sentido espiritual profundo. Cada día, apenas abre el ojo, hoy no temo porque Dios está conmigo. Guárdame del mal y de la tentación, Señor. Ya debe ser la oración de pronto de todos. Espíritu Santo, ven a mí. Hoy quiero andar contigo todo el tiempo. Lléname, inúndame. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Imagina, ¿quién nos da fuerza? Por su palabra nos esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pasemos al 40, desde el 27. Mira lo que le pasa a uno. Si a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado, bueno, entonces usted ya está en el cielo. Pero por lo menos los que estamos todavía aquí en la tierra, aunque no le vemos en las paticas, bueno, gloria a Dios, disfrute su estancia. Pero nosotros sí. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Acuérdense que Jacob, el Señor, era un hijo de promesa. O sea, es cuando tú tienes las promesas de Dios, pero Israel es cuando tú eres tratado por Dios y realmente eres partícipe de esa promesa. Porque ¿qué fue lo que le hizo Dios a Jacob para bendecirlo? Cambiarle el nombre. O sea, dejar tu naturaleza de debilidad, de carne, y yo soy Israel, Dios pelea por mí. O sea, tener una identidad en Cristo. Diga, mi victoria es tener mi identidad en Cristo. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido y no has oído que Dios eterno es Jehová? ¿Cierto que muchas oraciones, ay Señor, ¿dónde estás? ¿No has hecho nada? Señor, ¿qué pasó? Señor, aquí este es para ti. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? O sea, el poderoso, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da, este versículo 29, digan conmigo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, otra vez como vimos, pero la vida abundante aquí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si has perdido la fuerza, hay solo un lugar donde se recupera, en la presencia. Isaías 40, 27 al 31, Isaías 41, 10. Hay solo un lugar donde las fuerzas se renuevan. Hay solo un lugar donde tenemos fuerzas sobrenaturales. Si estás muy cansado, tal vez estás invirtiendo mucho tiempo en cosas que no son la prioridad para Dios. Y tienes que soltar y tomar prioridades con Dios, porque el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Salmo 102 dice que aún la oración de los desvalidos Él oye. Ay, es que yo estoy en pecado, yo estoy por ahí, ay, ¿de dónde me oye? Entonces me echo la cobija y sigo durmiendo. Si Dios aún oye la oración de los desvalidos, ¿sí? No hay excusa. Satanás está esperando, él hace así, mece la cuna del cristiano dormido. Le fascina ser niñero de cunas. Otra de Satanás. Le fascina ser niñera de cristianos dormidos. De verdad, nos hace falta. A veces Dios tiene que ponernos cosas duras para despertarnos, ¿o no? Y las pruebas tienen ese sentido en la Biblia. No temas, diga, Dios hay nuevas fuerzas, tomo fuerza de vida. Mateo 28, 20. Sí estamos dando como un tour por la Biblia, pero ¿la necesitamos o no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leer desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Digan, en Cristo, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y Cristo vive dentro de mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros
hasta el fin del mundo. Digan, es mi responsabilidad ir y hacer discípulos. No es de la pastora, es de todos. Ir y hacer discípulos, ¿a quién? A todas las naciones. Cuando tú obedeces, se va a manifestar el poder sobrenatural. Y bautizándolos. El bautismo, ¿quién no se ha bautizado acá? ¿Quién de acá no se ha bautizado? El bautismo tiene un poder sobrenatural para liberación, para sanidad. El bautismo cristiano, ¿quién no lo ha hecho? No el de bebé, sino cuando ya estamos en la vida cristiana. Ananías, el que el Señor mandó para que oraran por Saulo, no mandó a Pedro el Señor, no mandó al apóstol Pedro ni a ninguno de los apóstoles a ir a orar por, ¿cierto que no lo mandó? ¿A quién mandó? ¿Y quién era Ananías? Ustedes han oído hablar de Ananías hasta ese momento, solo se nos mencionó en ese momento y no se volvió a mencionar a Ananías. Era un discípulo, diga, era uno tal cual, tal Pascual como yo, diga, era un tal Pascual como yo. Era cualquiera, diga, cualquiera que estaba en la iglesia. Tú eres un Ananías. Y él se asustó, claro. ¿Por qué me va a mandar a mí? Diga, el Señor te está diciendo a ti, Dios te está hablando a ti. No se me escondan, te está hablando a ti, te está hablando a ti. Ananías dijo, pero Señor, me va a matar. Si ha matado a estos, si ha matado a estos, si ha matado a estos. Me impacta mucho, pero un discípulo de Jesús es el que está ahí dispuesto a que el Señor lo mande a hacer cosas, ¿cierto? Y diga, y la estructura de Dios es muy diferente a la nuestra. Mire, alguien que hizo muchísima contaminación dentro de la iglesia de Cristo fue allí empezando los siglos, no me acuerdo en qué año, pero después de la iglesia, después de los apóstoles y todo, Constantino. ¿Ustedes saben quién fue Constantino? El emperador Constantino, que tenía todas las costumbres de la nueva era de los astros, de por eso el domingo, y estableció el domingo, ¿te acuerdas? Él fue el que pervertió al cristianismo. Pero todavía seguimos haciendo cosas de Constantino. Fue todo el papado, porque era una cosa del papado, ¿cierto? Del papa, el sacerdote, y empezó a adaptar toda la Biblia de Hechos de los Apóstoles a la iglesia. Y hoy se hacen una cantidad de cosas dentro de las iglesias que no tienen que ver con la verdad de Hechos de los Apóstoles, ¿o no? ¿Qué dice? No, si no es la pastora que ora, entonces no voy. Si no es la pastora que visita, entonces no voy. Si no es la pastora, en la Biblia habla de pastores muy pocas veces y de líderes menos. Habla de discípulos, diga discípulos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Discípulos. O sea, yo tengo que ser un discípulo de Jesús, pero yo tengo que ser un discipulador también. Tengo que ir a hacer las obras del Señor. Tengo que ir a orar, porque ¿cuántos de ustedes han orado aquí por enfermos en esta semana? ¿Cuántos han orado por allá y han predicado? Sí, tengo que hacerlo, porque Dios va a respaldar la obediencia de la palabra. Es Él el que hace la obra. Entonces les animo a obedecer la palabra, porque dice, ¿qué dice? Porque Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y tú vas en el nombre de Jesús. Y por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, o sea, enseñándoles la palabra que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tengo que empezar a obedecer. Nos toca empezar a obedecer. Si le presenta por allá alguien paralítico, va a orar por ese paralítico porque se va a levantar. No, es que usted no es el que hace la obra, sino es el Señor, pero tú vas a obedecer. Ananías fue y oró por ese Saulo, que estaba ciego, ¿sí? Que estaba allá. ¿Y qué pasó? Recobró la vista. Y Ananías fue y lo llevó y lo presentó a la iglesia, que también era otro pedacito. Imagínense, no solamente era orar, sino que lo fueran a matar ahora a ellos, allá los otros, porque llevaban Pablo, que eso nos pasa al prejuicio. Algo que tenemos los cristianos terrible, es el prejuicio. Porque como nos vestimos, como nos vemos, como todo eso viene de Constantino. Y vivimos un evangelio que no es. Yo tengo ese tanto que les he nombrado, ese Todd White, ese hombre lleno de trenzas, así todo feo, todo. Sí, uno lo ve y dice, uy, no, reprendo al diablo. Un siervo de Dios, mejor que cualquiera aquí bien vestidito y bien encorbatadito. Un siervo de Dios que el Señor usa en con todas las personas a través del mundo, porque él era un hombre perdido en las drogas, en toda esa vida perdida, en todo lo que era, odiaba a Dios, a los cristianos y mucho más a la iglesia. Y un día una bala venía para él y vio a Jesús que cogió la bala y le dijo, o el infierno o me vas a servir. Si te quedas vivo me servirás toda tu vida, o el infierno, ¿qué escoges? Él vio esa visión, iba a morir en una guerra de todo eso de las drogas y eso, y él escogió quedarse. Y Dios le ha dado una unción de amor
una unción de llevar, de orar por los enfermos, de obedecer. Él dice que todo cristiano que no esté cumpliendo los evangelios no es cristiano, porque el Señor habló de esto. Y ha sido impresionante, lo llevan a esas escuelas a hablar de Dios, imagínense. Porque como ahora los colegios por allá en Estados Unidos tienen que hablar entonces hablan de la religión hindú, de la religión no sé qué, tienen que, sí, entonces entonces tienen que llevar y una vez lo invitaron a él, a esos high school para hablar de Dios, cuando todo lo que hay en Estados Unidos la educación es diferente aquí. Sexto a octavo se llama intermedia y son aparte, y de noveno a 12, porque ya es 12, son la high, o sea, lo alto. Entonces llegaron primero los chiquitos, los más 13, 14, 15 años, imagínense, entonces, y primero cuando llegó y el director de la escuela dijo, no, mandamos a traer el cristianismo, miren esas mechas, son de esos que tienen cresta, ¿cómo se llama? Los rastas, las rastras y así todo. Entonces, y el director se asustó, ¿cómo se llama? El capellán del colegio se asustó y bueno, ya habían pasado los otros muy bien. Y lo que entra a ese lugar y los chinos empiezan a reírse, ni empiezan a burlarse, ni empiezan a hacer todos los bullying, todo lo que uno sabe hacer. Y él se para allí y de pronto los chicos, la chica y los dos chicos más terribles que estaban haciéndole bullying, el Señor le da una palabra de ciencia, le dice, tú estás, y empieza a decirle toda la vida de la chica que está ahí, estás en esto y en esto y en esto, pero Dios te dice tal. Y la chica pues cae, y al otro, y empieza a ministrar, porque el Espíritu Santo lo pone a ministrar, y empieza el silencio, y les cuenta su testimonio, y empiezan y reciben a Jesús, y reciben a Cristo, y llega ahí el descanso para pasar al otro, había un descanso, eran como todo un día, entonces el descanso y tenían que volver al sitio. Ya no volvieron ellos, volvieron con todos los de high school antes del tiempo de high school. Fueron y dijeron, hay un hombre que nos ha dicho esto, que ora por nosotros, que me sanó, mira, que está hablando de Dios, pero es diferente a todos los demás. Vengan, oigan. ¿Qué le pasó a los hombres que estaban con la samaritana? Se fueron a ver, porque el amor de Dios le ha dado la unción del amor. El amor de Dios. Tenemos que ir. Digan, tengo que ir. Y tengo que ir a arrodillarme a pedirle a Dios que me dé la unción de su amor, la unción de su espíritu para ir a hacer la obra del Señor. Dígale que está a su lado, resucitando, es tiempo de resurrección. Esta es palabra para resucitar este año. Si nos la da a nosotros, es porque Dios nos va a bendecir. Dígase, me la da es porque Dios me va a bendecir y veré su gloria. Lo pueden ver en el YouTube. Vi uno que se va a un concierto, él se va a los conciertos de música metálica, de música rock, de música esas que usted no manda a su hijo ni porque, mejor dicho, todo eso. Y él se va, como lo ve en esa pinta, y tatuado, porque su vida de antes fue, y allá y todo así, y la mayoría son niños. Mira, yo me impactaba ver, son niños de 9 años, 10 años ya en droga, y él ahí, y entonces empieza a ministrar. Imagínate donde ministra, no es en la iglesia, es que estas cajas tenemos que salir de las cajas y salir al mundo a hacer la obra del Señor. Empieza a ministrar dentro del concierto, se acerca a uno y le dice, ¿a ti te duele? Ay, sí, ora y recibe y dice, le habla de Jesús. Y ahí mientras está la otra y va el otro y va el otro y empieza a ministrar y le habla de Jesús, y como lo ven así con esa pinta, pues no es amenazante, parece, bueno, y habla y empieza a hacer la obra de lo que el Señor, algunos no lo quieren, no lo rechazan, otros aceptan que lo ore por ellos, por ellas. Y sana, el Señor sana, porque Dios nunca es un mercantilista que si me sana me tiene, no, el Señor sana. Pero al final empieza y se sube a la tarima. Y como lo ven así, le dice, ya están listos, ya todos los chinos, y le dice, ¿me pueden permitir el micrófono? Quiero hablar algo. Y entonces él empieza a hablar. Y les empieza a contar su testimonio. Y ya todos empiezan a oír. Y les empieza a hablar de Jesús. Y les empieza a decir todo. Y después les hace la oración de fe. Y todos esos chinitos, todos esos reciben a Jesús, ora por ellos, los bendice. Y lo que el diablo había planeado para destrucción, el Señor lo convierte para bendición. ¿Entienden? El amor de Dios. Y muchísimos de ellos, la mayoría de todos esos niños seguramente algún día fueron a la iglesia, vuelven al Señor. El Señor es ese, diga, yo tengo que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Todd White. Ahí se lo recomiendo. Bueno, hay muchos otros, pero ese es uno de los que, Todd White en inglés. Isaías 43:1. Y es para ti directamente. Póngase la mano aquí, póngase el dedo aquí, como donde sea, donde el Señor le está diciendo a usted que es para ti ese versículo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mía eres tú.
Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, primero creador, oh Jacob, formador tuyo, entonces creador, o sea, somos hijos, formador. ¿Quién nos forma? El proceso que estás viviendo es parte de la formación de Dios en tu vida, Israel. Para que tengas Israel tienes que dejarse de tratar por Dios. Una cosa es Jacob y otra es Israel. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, pero formador tuyo, Israel, o sea, formador. Dios te quiere formar. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. ¿Cuál es tu nombre? Soy de Dios. Mía eres tú. Salmo 118, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Digan conmigo, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo, no temeré lo que puede hacer el hombre. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Jehová cumplirá ¿qué? Su propósito en mí. En vez de hablar negativo, en vez de hablar que no va a pasar, en vez de hablar del temor, en vez de hablarle y darle a los demonios una oportunidad, diga, Jehová cumplirá su propósito en mi hogar, en mis hijos, en mi vida, en la iglesia Puertas de Sión. Jehová cumplirá su propósito en esta nación. ¿Quién dice amén? Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Digan conmigo, el temor del hombre pondrá lazo. Diga, el temor es un lazo, el temor te enlaza para que tú no avances. Mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. El temor del hombre pone lazo. Me fascina Lucas, que hace rato no lo leía. Lucas 1, 74 y 75. Diga, la palabra de Dios es verdad y la creo. Mire, cuando más temor he tenido en mi vida es cuando más me he alejado de la palabra del Señor. Cuando más temores tú tienes es un termómetro de tu relación y de tu cercanía con Dios. Cuando uno está invadido de la palabra, invadido del Señor, el temor se tiene que ir porque no puede estar el amor de Dios derramado con la palabra. Lucas 1, 74, porque tenemos poder para echar fuera. También hay un temor opresivo, satánico, que tienes que reprenderlo porque viene como oleadas. Lucas 1, 74 al 75. Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. Porque está hablando aquí el profeta Zacarías de Jesús. El Señor nos libra ¿de qué? De los temores y de nuestros enemigos, y sin temor le vamos a servir en santidad. Dios es mi ayudador infalible. Hebreos 13, 5 y 6, ¿qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién es el ayudador? No temeré lo que pueda hacer el hombre. Deuteronomio 31, 6, Deuteronomio 31, 6, ¿qué dice? Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Pero qué nos toca hacer? Esforzarnos, cobrad ánimo, no temer ni tener miedo, porque Jehová Dios va con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Segunda de Crónicas 32, Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Con él está el brazo de ¿qué? De carne, pero con nosotros está ¿quién? El brazo de Jehová Dios. Salmo 3, 6 y 7. No temeré a 10,000 millares de gente, digan conmigo, no temeré a 10,000 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste.
Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 81:7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. ¿En qué? En la calamidad clamaste y yo te libré. Entonces, ¿qué tenemos para clamar? Y el Señor nos va a librar. Juan 14:13. Digan conmigo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, el Señor lo hace, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor tiene. Y el último que vamos de esta lista es Romanos capítulo 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién dice amén? Vamos a orar. ¿Están de acuerdo? ¿Ya cogieron fuerzas para la oración? ¿Entró la palabra? Entonces va a haber prodigio, maravilla. Va a haber prodigio y maravilla. Gloria a Dios, porque Dios, diga, Dios es el Dios de las proezas. Dios es el Dios del poder. Exaltamos su nombre, exaltamos su señorío, invocamos su poder, invocamos su amor, invocamos su perdón, invocamos su fuerza, su gracia, su favor. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret me presento en esta hora, Señor. Yo vengo a renunciar y a rechazar a toda clase de temores que entraron alguna vez en mi vida. Todo espanto, todo pánico, todo aturdimiento. Señor Jesús, perdono en mi corazón a todos los que han atemorizado mi vida desde que nací o aún antes de nacer, tal vez mis padres. Señor, si a mí me tocó de niño ser valiente a la fuerza, me tocó a punta de temores, a punta de pánicos, salir adelante. Hoy pido que arranques esos temores falsos, esa valentía falsa, todo lo que entró a mi vida. Renuncio a todo valor falso, a toda valentía falsa, a todo lo falso, a toda religiosidad, a todo lo que es falso. Hay mucho que hacemos en la vida espiritual que es puro temor camuflado con religiosidad. Dile, Señor, yo renuncio a eso. En el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor. Todo miedo que se metió en alguna parte de mi cuerpo, todo miedo que se metió a mis emociones, todo miedo que se metió a mi voluntad, que se metió a mis sentidos, ahora en el nombre de Jesús, hoy por la verdad que hemos oído en esta mañana, rechazo, renuncio a toda clase de temores, todo temor a la enfermedad, temor a la medicina, temor y miedo al fracaso, miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al éxito, miedo a la felicidad, miedo a la infelicidad, miedo a la carencia, miedo a la ruina, miedo al temor, todo lo que son temores. En el nombre de Jesús de Nazaret, renuncio y rechazo a toda clase de temores que me han tenido encorvado, que me han tenido envejecido, que me han tenido en una angustia total, que me están robando la vida. Hoy miedo en el nombre de Jesús, que me han secado, que me han tenido allí en el nombre de Jesús. Si está como raíz, hoy es arrancado. Si está como rama, como árbol, en tu nombre lo arranco en esta hora, Señor Jesucristo. Dame el permiso, dame la autoridad. Yo tomo porque dices, no temas porque yo estoy contigo. Tú me has dado autoridad sobre toda obra de las tinieblas. Y hoy tomo la autoridad y echo fuera el espíritu de temor y de miedos. Todos esos pensamientos miedosos, mediocres, todos esos pensamientos de negligencia, perezosos, de esa mente atormentada, castigada, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo pensamiento negativo, de fracaso, de derrota, de muerte, de angustia, de aflicción, de temor, de lo peor, toda evidencia falsa que aparenta realidad, todo temor como expectativa de mal al futuro, en el nombre de Jesús, lo rechazo. Si yo misma los he fabricado,
porque cojo la mente y empiezo a fabricarlos. Hoy renuncio a ser un fabricador de temores. Suelto y cierro esa empresa, cierro esa fábrica. En el nombre de Jesús de Nazaret, hago compromiso de no seguir fabricando temores ni miedos. Me espantaron, me atemorizaron y ahora yo me la paso espantando y atemorizando a otros. Yo renuncio a hacer una cadena de temor. En el nombre de Jesús, quebranto todo temor al país, a la economía, a Colombia, que va a ser como Venezuela. Todas esas mentiras del diablo, aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros resplandecerá su gloria. Sobre mí resplandecerá la gloria de la provisión, la gloria de la bendición, la gloria de la salud, de la vida, de relaciones sanas, de cumplir el propósito, porque llevaré el reino de los cielos para la gloria de Dios. Ahora mismo, todo miedo irracional sale de mi mente, de mi razón, de mi conciencia. Esos espíritus demoníacos incrustados por cualquier causa, por oscurantismo, por ocultismo, por idolatría, por tantas cosas, aún por maltrato, por abuso, hoy son echados fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, yo no soy miedo. Yo no soy hijo del temor, yo no soy hijo del espanto, yo soy un hijo de Dios, yo soy Israel, Dios pelea por mí. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, todos los miedos que están en mi espalda, en mis tuétanos, en mis venas, en mis ojos, en mis oídos, que han venido por generaciones, todo lo que heredé de mis padres, el temor que traía mi padre, el temor que traía mi madre, aún de mi abuela, los echo fuera en el nombre de Jesús. Todo miedo ancestral, todo miedo y pánico de nacer, todo miedo que vino cuando iba a nacer, porque mi mamá estaba tan temerosa, porque todo el mundo estaba temeroso. Hoy ese miedo se va, echamos fuera de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia. Hoy el miedo está aquí destruido, el miedo está aquí destruido en el nombre de Jesús. Temores que se guardaron en la inconsciencia, en el inconsciente, ahora mismo que me han tenido con estrés, con problemas de salud, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Miedo fetal. Hay mucha gente de ansiosa en la vida adulta que tiene miedo fetal. Diga, ese miedo fetal, ese miedo que entró porque me trataron de abortar cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Ese miedo fetal se va ahora. Esa ansiedad, ese pánico, esa angustia se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sale de mis articulaciones, sale de mi cabeza. Sale de esa migraña, sale de ese dolor de espalda, de ese dolor de las entrañas. Todo temor, todo miedo no va a estar más conmigo. No va a ser más mi cama, el miedo, ni el temor, ni mi consejera, ni mi almohada. No, ese espanto se va. Ahora mismo deshago el pacto con el temor. No tiene parte conmigo. Lo renuncio en el nombre de Jesús. Lo arranco de mis sentimientos, de mi alma, de mi cabeza. Lo desarraigo de mi voluntad, de mi fuerza, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda invasión de temor se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo me da hoy poder para enfrentar este enemigo, para echarlo fuera. Porque Señor, así como David se levantó y echó fuera y le quitó la cabeza a Goliat, yo me levanto y enfrento y le quito la cabeza a este temor, a este espanto. Por la palabra del Señor tengo derecho, por la palabra y el poder de la palabra del Señor. Oh Señor, todo este miedo yo lo rechazo y lo echo de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no voy a tener más miedo a la bendición, al bien, a la vida. En el nombre de Jesús, yo recibo el miedo que entró como sombra, el miedo que vino como pesadilla, el miedo que entró como la serpiente, el miedo que se metió por circunstancias, el miedo que se metió aún por obra de brujos, de hechiceros, de altares demoníacos. Miedo y espanto terrorífico se echa fuera en el nombre de Jesús. Miedo que vino por anatemas, miedo que vino por decretos, por maldiciones, hoy se rompe, hoy se quebranta. Miedo que vino por voces del enemigo, miedo que vino por las cartas de Satanás, hoy se rompen, se quebrantan delante de la presencia de Dios, porque no tengo miedo, ni le voy a tener miedo a los demonios. Ellos tienen que tenerme miedo a mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. No voy a tener miedo a la muerte, no voy a tener miedo a los enemigos, porque el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Padre, en el nombre de Jesús, todos esos miedos que han invadido mis huesos, mis sentidos, mis ojos, mi rostro, ahora mismo los echo fuera, en el nombre de Jesús. Ahora mismo se arranca el de la espalda, se arranca el de la cintura, se arranca el de la cabeza, donde estén, en el nombre de Jesús, y los echo al abismo. Se arranca de los ojos,
Ahora mismo no voy a cargar más temores ni espanto. Yo no soy recipiente del temor. Yo soy recipiente del amor de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, los arranco del pecho, del rostro, de los nervios, del nervio óptico. Los arranco de los nervios, de la cabeza, de las entrañas, del cuello, de la tiroides. Arranca ese temor. La tiroides es un sitio donde se une allí todas las emociones. Los arranco de mi cuello. Cautivo, hija de Sión, arranca todos esos temores, porque fui llamado para ser cabeza y no cola. El miedo que arranco hoy lo echo fuera y lo echo al abismo, porque no me va a espantar más, no me la va a ganar, porque Jesús la pagó en la cruz del Calvario, angustiado y afligido hasta la muerte. Los terrores de la muerte cayeron sobre Jesús. Los terrores del infierno cayeron sobre Jesús. Los terrores de todo el universo cayeron sobre Jesús. Y por su llaga, por su victoria, soy libre. El miedo que ha traído confusión a mi vida lo echo fuera en el nombre de Jesús. Diga: todo temor maligno, todo temor de espanto, todo temor maldiciente, todo temor satánico, todo temor en el nombre de Jesús de Nazaret, mortífero, ahora le ordeno que se vaya, por la palabra que da vida, por la palabra de Dios que da justicia, por la palabra de Dios que da verdad. Todos los protectores de espanto, esos protectores de ruina, los echo fuera, les mando que salgan, les mando que se vayan, en el nombre de Jesús. No importa cómo hayan venido a mi vida, no importa cómo hayan entrado, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, de mi vida, de mi familia, de la iglesia Puertas de Sión, fuera en el nombre de Jesús. Todo temor de confusión, de fracaso, de infelicidad, de enfermedad, miedo a la vida. Muchos tienen miedo a la vida, echamos fuera ese miedo. Miedo a la responsabilidad, miedo al matrimonio, miedo al futuro, miedo al trabajo, miedo al éxito. Miedo se va, no va a paralizar más mi vida, no va a paralizar más mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, todo miedo demoníaco se va. En el nombre de Jesús, hoy es día de libertad, hoy es día de libertad. Tomo la fuerza, la autoridad y echo fuera toda clase de temores. Les ordeno que no regresen, que vayan a ese abismo y nunca regresen. Todos los atormentadores, ese miedo que trae cansancio, ese miedo que trae pesadez, ese miedo que trae conformismo, que se va ahora, fuera de mis sentidos, fuera de mi cuerpo. Espanto, susto, se va de mi vida. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús soy libre, por el poder de Dios. Toda maldición de temor tiene que salir ahora, en el nombre de Jesús. Porque a mí me pertenece la vida, porque a mí me pertenece el poder de la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Hoy el temor no tiene poder porque yo hoy acepto el amor de Dios. Hoy yo acepto el poderoso amor de Dios. Señor, tu amor que me constriñe, tu amor que me inunda, el amor que en la cruz del Calvario fue derramado. Hoy yo acepto tu sacrificio de amor. Hoy yo acepto una unción y una impartición sobrenatural a todas las áreas profundas de mi vida. Consciente, inconsciente, el subconsciente, la mente, los sentidos, la voluntad, las emociones, los sentimientos, mi identidad, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu sean invadidos hoy de tu verdad, de tu palabra y del amor de Dios. Porque hay poder en su nombre. Diga, porque hay poder en su nombre. Porque Jesús resucitó de los muertos. Porque Hebreos 2:14 dice que el Señor destruyó el imperio satánico y destruyó la muerte y destruyó el temor. Y socorre a los descendientes de Abraham, a los que tienen fe. Diga, yo tengo fe. El Señor destruyó el imperio satánico y de muerte y de temor. Yo tengo derecho a la bendición. Diga, porque el Señor se hizo maldito en la cruz. Y yo desato ahora mis bendiciones. Yo declaro bendita mi vida, bendita al entrar, bendita al salir, bendita en el campo, bendita en la ciudad. Bendito, Señor, en lo que haga. Bendito cuando vaya, cuando voy, cuando pienso, cuando actúo, cuando trabajo, cuando me relaciono. Bendito, Señor. Hoy márcame con esa bendición. Hoy desata esa bendición de arriba de los cielos, de abajo de la tierra. La bendición que tú determinas
determinaste para tus hijos, Señor. Yo la recibo porque soy hijo legítimo. Echo fuera la cautividad del temor. Echo fuera esa cautividad porque no va a estar heredando la esclava con la libre. Echo fuera ese Agar de mi vida, ese Ismael de mi vida, esos temores, esa cautividad la echo fuera porque tengo espíritu de adopción, espíritu de hijo legítimo, espíritu de libertad en Cristo Jesús. Llega, yo soy libre hoy, libre por la gracia de Dios, libre por el favor de Dios, libre por el poder de Dios, libre por el sacrificio de Jesús, libre por el amor de Dios, y no temeré el mal porque conmigo está el Señor, y no temeré el mal porque conmigo está el Señor, porque Él envía a sus ángeles poderosos, porque Él pelea por sus hijos, porque Él es el Dios de las promesas y de las proezas. Diga, voces de júbilo, voces de victoria resuenan en las tiendas de los justos, en las habitaciones de los justos. En esta habitación, voces de victoria cantaré, y cantaré su gloria, y proclamaré su verdad. Voces de victoria resuenan en la tienda de los justos, porque la diestra de Jehová, el portentado de Jehová, el máximo poder del Dios Altísimo, está a favor de mi vida. Y no moriré, sino que viviré para poder contar las obras de Jehová, para poder dar gloria a su nombre, para poder extender su reino. Aleluya, aleluya. ¿Quién dice aleluya? Aleluya, aleluya. Hecho está en el nombre de Jesús. Hecho está en el nombre de Jesús. Hecho está para la gloria de Dios. Y contaré, diga, y aquí me pararé y contaré los testimonios. Y aquí me pararé y contaré los testimonios de la gloria de Dios. Porque yo soy vencedor en Cristo, porque yo soy vencedor en Cristo. Hermana se levantará a contar esos testimonios, porque es una vencedora en Cristo, porque eres una vencedora en Cristo. Y todo temor a la muerte se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor a la muerte se va. Todo temor a la muerte se va en el nombre de Jesús, porque vendrán bendiciones sobreabundantes, porque viene el enemigo como río, pero el Señor levanta banderas sobre ti, porque como dice la palabra, por un camino vendrán, pero por 7 huirán en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay victoria decretada, porque huirán de tu presencia, porque se levantará un ministerio más fuerte y más poderoso, porque serás instrumento del Dios Altísimo, en las manos del Dios Altísimo, para la gloria de su nombre, porque es un año de resurrección, un año de vida en todas las áreas. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aunque tinieblas cubran la tierra y te levantas, dice Señor, levántate, levántate con la palabra, levántate con la verdad, levántate porque hay resplandor de gloria, levántate porque hay resplandor de gloria. Y a ti te está llamando a levantarte, a ti te está llamando a levantarte, levántate porque hay resplandor de gloria, porque tú eres un reflejo de la gloria de Dios. Y te alabamos y te exaltamos y te bendecimos y te glorificamos por la gloria de la vida. Y renuncia a la muerte y rechaza la muerte y toda palabra de muerte y todo temor de muerte y todo decreto de muerte se va en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su palabra verdadera, porque Él es el Señor, porque Él cumple su propósito en nosotros, porque Él es el todopoderoso, porque está sentado a la diestra de Dios, porque ascendió para darnos facultad y autoridad y se sentó a la diestra de Dios Padre, porque Él es el que intercede por nosotros, porque el Espíritu Santo ejecuta las obras en esta dimensión y en esta tierra, y hay poder en su nombre. Espíritu Santo, llena, dile Señor, lléname ahora, lléname de tu poder, lléname de tu verdad. Diga, yo ato mi mente a la mente de Cristo, ato mi voluntad a la voluntad de Dios, ato mi sentir al sentir de Cristo, ato mis ojos a Cristo, ato mis oídos a Cristo, ato a su palabra, a su visión. Como Moisés, él no miró abajo, él miró arriba y se sostuvo en el desierto como viendo al invisible. Yo no miro esta dimensión, miro la palabra, me alineo a la palabra, me alineo a tu promesa, me alineo a tu amor. Glorioso y poderoso Dios, glorifícate, Señor. Me gozaré viendo cómo tú lo harás, me gozaré viendo cómo tú lo harás, porque me enseñarás en eso tantas cosas. Veré tu gloria, Señor, como nunca antes la he visto en mi vida. Gloria a tu nombre, santo, poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.